Bueno, a Nato lo conocí durante un montón de años cuando yo tenía casi 14 años. Llegué con una carpetita debajo de mi brazo, con todas las ilusiones que el dibujante de ver a otro consagrado, y la mejor atención que tuve fue con él. Él me ayudó mucho, como dijera, a enrailarme en el asunto de la historieta. Y me empezó a dar detalles, cómo tenía que hacer los dibujos, cómo tenía que hacerlo aquí, cómo tenía que hacerlo allá. Y resulta que en un momento dado, él en ese tiempo, esto lo estoy contando más o menos en el año 65, que yo era un niñito, él hacía libros, más bien ilustrativos, estaba en ese tiempo en Zigzag. Y así nos conocimos y muy buenas relaciones con él. Después cuando me fui de ahí, fui a la otra parte donde que quería conocer más dibujantes, que era Mario Igor. Me atendió muy bien y me enseñó varias cosas, varias prácticas, pero yo era muy porfiado. Yo llegaba al otro día con mi carpeta, con los dibujos, y a mostrárselo a mis maestros. Y a mi maestro le gustó eso, que yo era muy empeñoso, muy bueno para hacer cosas, y siempre dedicado con constancia, con mucha constancia. Con el sudor de mi frente estuve bastante practicando, y después llegó una oportunidad, que la que me ofreció Nato fue cuando yo trabajaba en dibujos animados, porque hubo un tiempo que estuve trabajando con Percy, donde hacíamos la revista Pepe Antártico. La revista Pepe Antártico, después, como te dijera, empezó a decaer eso, porque hubo un problema de gobierno, quedó la Tindalá en ese tiempo. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando del año 81 al 85, el año 73 al 74. Era una especie muy rara en ese tiempo, en cuanto a conflictos relacionados con la parte creativa, la parte complicada que se nos presentó. Pero tú nunca hiciste humor político, ¿no? Como en el Topace, por ejemplo. No, nunca hice humor político, cosa que me gustaba hacerlo, pero siempre me dediqué a esto porque, como estaba relacionado con tanto como dibujo animado como en ese tiempo me dio la oportunidad también en Don Nato, que hicimos la revista de Guido Vallejo. Ahí conocí a don Guido Vallejo, que hicimos ¿Te refieres a la revista Barrabases? Exactamente, a la revista Barrabases, donde yo hacía la parte tinta. Toda la parte tinta me la entregaban a mí, y estaba otro dibujante también, que era Razo, don Raúl Sosa, más conocido por Razo. Él hacía la parte de estadios, hacía la parte de fútbol, las pelotas, todo eso lo hacía él. La parte, como dijera, mejor dicho, de fondo. Razo fue como especialista en humor deportivo, ¿no? Hizo mucho humor deportivo. Mucho humor deportivo, exactamente. Era uno de los mejores dibujantes de esa época, que hacía mucho relacionado con eso. ¿Qué otra gente hacía humor deportivo? El humor deportivo lo hacía don Renato Andrade, que empezó con la revista Cachupín en el estadio. Una revista que tuvo trascendencia, porque de ahí le pidieron permiso a don Renato, ¿cómo se llamaba el humorista? Humorista que nombró ese personaje, que lo hizo como perro. Álvaro Salas. Exactamente. Cachupín. En Video Loco lo presentó como Cachupín, cosa que el nombre es de don Renato Andrade, porque don Renato tenía muchos personajes, más de 40 personajes tenía don Renato. Bueno, ahí tenía el Torillo el Náufrago, tenía Viví Barot, Cucharita, Pitufo, Pituto. El Pituto, y varios otros personajes muy buenos que tenía don Renato.
Y él me encantó porque me hizo, como dijera, gozar toda la parte de humor que él tenía y me las traspasó a mí. Entonces me dijo, tú tenés que buscar el humor, más que nada, hacer parte del humor. Y eso más o menos, la hebra que yo empecé a agarrar, y empecé con varias revistas, ya sea con la revista Picardía, la revista La Chuchoca y la revista La Salsa, que en ese tiempo era una competencia para la revista que es en ese tiempo la revista Tiburón, La Papaya, Quirquincho, toda esa revista que salía con Joel Espinosa. Fue una época muy linda esa época. De ahí salió otra revista también a renacer que está hasta el día de ahora, que fue el 100%, que fue más o menos en la onda picardía, y se tiró la onda más fuerte, que era la parte erótica. Pero incluso sin ser tan fuertes, las otras tuvieron problemas de censura, ¿no? Exactamente, teníamos cualquier cantidad de censura, que fue eso. ¿Cómo terminó Picardía? ¿Cuál fue el problema que hubo con Picardía? El problema que tuvo Picardía fue por el momento de que la alcaldesa empezó, como dijera, a bloquear todo lo que era el poder. Pensaba que todo era erótico, que todo era, como te dijera, era feo, todo era malo. Entonces empezó a cortar las revistas de humor que era la gente lo que quería. Alcaldesa de Las Condes. Exactamente. Ahí, más encima que la señora que era el que hacíamos la revista, trabajaba en la alcaldía. Entonces era una cosa así, bien trágica la cosa. Así que por eso la cerró. ¿Y Guido Vallejos, qué aprendiste de Guido Vallejo? Muchas cosas. De Guido Vallejo tuve la oportunidad de aprenderle toda la parte comercial. Más que nada, él era muy visionario en cuanto a revistas. De ahí sacaron muchas revistas relacionadas con El Pingüino, Novedades, Viejo Verde, la revista El Ganso, la revista El Loro, la revista... Bueno, tiene una infinidad de revistas, que fue uno de los mejores cursores de la revista chilena. Y yo lo encuentro un tipo genial. Es un acuariano igual que yo. Un gallo explosivo, que inventa cosas y no sabe para dónde va, pero la cosa es que las hace para satisfacer las necesidades que hay en el mercado. De los trabajos que hiciste con Guido Vallejos y con Nato, ¿qué es lo que más te gustó hacer? Me gustó hacer, por ejemplo, la revista Barrabases.